es lo de el anverso y el reverso. Todo, ni todo es malo al 100%, ni nada es bueno al 100%. ¿Por qué? Porque ese señor no tenía una angina, ni tenía un infarto. Tenía un derrame cerebral. Y esto, una de las cosas que hace, bueno, lógicamente hemos quedado que si las coronarias están ocluidas por cualquier circunstancia, por un aumento del tono simpático, quedábamos cuando lo de la digital, que el aumento del tono simpático, ¿qué hacía? Cerraba el vaso, producía una vasoconstricción. Esto lo que hace es todo lo contrario. Ese nitrato que de una manera natural en el paciente sano se asienta en la pared de la coronaria y la mantiene dilatada ante una situación de esfuerzo, ante una situación de más trabajo, ante un aumento de las necesidades, perdón. En este caso, lo que necesitamos, ¿qué era? De momento, independientemente de que el problema sea por una placa de ateroma, que era la obstrucción, porque, aunque fuera por una placa de ateroma, en ese paciente que yo tengo en el suelo, le produzco una vasodilatación, que de acuerdo, yo ya sé que tengo un riesgo, y es que si tiene la placa de ateroma, voy a producir lo que se llama el secuestro coronario, y es que en la zona donde está la isquemia, como se produce una vasodilatación a nivel colateral, recuerden lo que hablábamos antes del corazón del cerdo, lo que vemos eso azulito, son las coronarias, son las gordas, son, digamos, las coronarias madre, ¿no? A través de esas luego se establece unas conexiones a nivel interior a través de las colaterales para llegar a todo el territorio cardíaco. Entonces, bueno, si tenemos un bloqueo en una de esas coronarias, produzco una vasodilatación en las colaterales que le van a quitar más sangre y se produce lo que llamamos el secuestro. Pero digamos que eso sería un mal menor, porque de momento lo que tengo que hacer es sacar a ese paciente de ahí, de esa crisis, y resolver corriendo para marchar al quirófano, y ya allí veremos en el hospital si pasa por quirófano, si resolvemos de otra manera. Pero de momento es mantener la vida. En el caso que nos ocupa, claro, si tenemos un derrame a nivel cerebral, y yo lo que hago es dándole esto, es disminuir las necesidades de oxígeno de ese miocardio, que lo hago en base a esa dilatación, que en el resto del territorio, no solo eso, hemos quedado siempre aquí, que los fármacos no solo trabajan en un sitio en concreto, eso sería fabuloso, si pudiéramos hacer como esos niños que tienen un cochete dirigido y mandar directamente ahí, y solo ahí trabajaran. No, los fármacos trabajan a nivel general. ¿Qué pasa? Que ahí hemos provocado una vasodilatación a todos los niveles, a nivel venoso. Si ese señor tiene un problema de derrame, le estamos aumentando ese derrame cerebral. ¿Por qué? Porque nosotros, el cuerpo humano, tiene un mecanismo de defensa en sí mismo, independientemente de las modas, desarrollado desde que el hombre es hombre y está sobre la tierra, que se ocupa, hemos quedado que los dos órganos más importantes del cuerpo son todos importantes, cuidado, pero cuando los mecanismos de defensa se ponen a claudicar, cuando tenemos una urgencia, cuando hay una crisis, el corazón, primero, tiene que mantenerse su aporte sanguíneo a través de las coronarias para él mantener al resto, es el rey. Y el primer colega que tiene, el primer amigo que tiene, el primer aliado que tiene es el cerebro, y ese también tiene que mantenerlo. Entonces, en situaciones de crisis donde hay una taquicardia, donde el motor empieza a bombear más de lo que debe, se produce un aumento de la presión a nivel carotidio, a nivel de las carótidas, a nivel de las arterias carótidas, que son las que suben por las basilares al cerebro. El cerebro es una caja de zapatos, es un hueso, y eso no se dilata,
el hígado se puede dilatar, el hígado puede hacer una hepatomegalia y aumentar su tamaño. El bazo puede disminuirlo o aumentarlo. El resto de los órganos pueden hacer lo que quieran. Pero el cerebro tiene una presión intracraneal y con unos márgenes muy pequeños. Si alguno de ustedes tiene algún pariente o algún amigo o algún paciente que tiene o es hipertenso, ya sabrá de que hay unos riesgos cuando tiene la presión máxima muy alta, sobre todo las valoraciones, insisto, las valoraciones en medicina, eso de cifrarlo, yo no soy muy partidario. Lo que pasa es que, bueno, aquí estamos tratando un poco de hacer una generalidad. Por encima de 20, el riesgo de derrame cerebral es máximo. ¿Por qué? Porque, claro, esa caja de zapatos, ese cerebro, esa occipital, parietales, tal y cual, frontales, todo eso, no se puede dilatar. Es decir, a nosotros no se nos pone la cabeza gorda un día que estamos cabreados. Siempre tiene el mismo tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso se traduce en que el vasito de turno, el más débil, o el de la zona que sea que esté trabajando por encima de su régimen, se rompa. Y claro, eso produce un hematoma. Luego ya los neurólogos, bueno, lo definirán, luego no resolverán nada, pero lo definirán. Dirán, esta es subdural o es epidural, o está en el tronco de no sé dónde, pero vamos, ya está. El accidente está hecho. Tenemos accidente cerebrovascular, que es el mayor riesgo que hay. Entonces, el organismo ya tiene, desde que estamos en el mundo, su mecanismo de defensa, y que trabaja en su régimen. ¿Su mecanismo de defensa cuál es? El seno carotídeo. Son como una especie de terminaciones nerviosas, unos pelillos, unos hilillos, que están en la pared de las dos carótidas. Bueno, todos tenemos dos carótidas habitualmente. Entonces, las cosas porque no se podría vivir con una sola. Bien, dos carótidas. Ese corazón está bombeando, aumenta su régimen de trabajo y aumenta la presión a todos los niveles del territorio circulatorio, pero también aquí para arriba. Claro, si eso se sigue desmadrando, acabará haciendo derrame cerebral. Entonces, ¿qué hace el seno carotídeo? Automáticamente, de hecho, además, pues ustedes habrán visto a lo mejor, o esas películas de Kung Fu, o del karate, que esto es un golpe de karate, puedes matar a una persona estimulando. ¿Por qué? Le puedes llegar a parar el corazón. Este es un punto de acupuntura descubierto hace muchos años, miles de años, y el seno carotídeo se ha descubierto en medicina moderna hace relativamente poco tiempo. O sea, no vamos tampoco a tirar alegrías, esto estaba ya descubierto hace tiempo. De hecho, es un punto de acupuntura peligrosísimo y que hay que tocar solo un experto, solo un profesor, un maestro que haya pinchado muchísimas veces, pero vamos, por encima de las 50 o 60.000 veces, y es peligrosísimo. Y en algún caso solamente se utiliza de una forma, habitualmente en acupuntura se puede utilizar, los puntos se utilizan de una forma bilateral, puesto que normalmente, salvo vasoconcepción y gobernador, los meridianos son bilaterales, derecho e izquierdo. Pero a ese punto, en algún caso, en muchos casos, se utiliza de una forma unilateral. Y en casos ya concretos o crónicos o tal, se puede llegar hasta poner hilo de oro. Pues bien, esa es la función del seno carotídeo. Bajar la frecuencia del corazón. ¿Para qué? Para que vaya menos sangre al corazón. Si estamos quedando en que con este fármaco lo que pretendemos es, como hemos quedado, que hay menos sangre, porque el camión, el vehículo de la gasolina, el que lleva el transporte de la gasolina a ese motor, se hace a través de la sangre, a través del glóbulo rojo, de los glóbulos rojos. Claro, si lo que necesitamos es hacer con este fármaco mayor aporte, en principio evidentemente es para el miocardio, pero quedamos en que repercute en todo el territorio humano. Claro, le ha producido un aumento del problema, porque en ese caso lo que había que hacer era exactamente al contrario.
Eso fue lo que pasó. Eso es el anverso y el reverso de este fármaco, que es extraordinario, porque ha salvado la vida a muchísima gente. Entonces, básicamente, se distinguen, aquí la clasificación de la angina, según la Sociedad Española de Cardiología, hay 3 tipos de angina de pecho. Una, la de esfuerzo, que es la que hemos quedado, es la de ese señor que va corriendo detrás de un autobús, del que está haciendo footing o deporte, porque además lo del deporte se ha puesto de moda, y es gente que a lo mejor está en un despacho durante toda la semana y el domingo se pone a hacer footing. No, eso no vale. ¿Por qué? Porque su corazón no está acostumbrado a eso. Y de repente le han colocado un aumento de su demanda de gasolina. Y claro, sus vasos coronarios, la flexibilidad, todo eso no está a tono. No está a tono. Y te puede hacer una angina de pecho tranquilamente. Entonces, esa es, digamos, la angina de esfuerzo. Luego está la angina de reposo, que es, bueno, sin tener relación con un exceso de aumento de la función muscular, ni del deporte, ni nada de nada, el paciente te hace una angina. Y luego existe la mixta. El tratamiento de elección en la angina de pecho, para una angina aguda, de golpe, para salvar al paciente inmediato, es esto por vía sublingual. ¿Por qué por vía sublingual? Pues porque este fármaco, de momento, nosotros para resolver ese problema tiene que ser inmediato y tenemos que elegir el sitio más rápido de absorción. Y hemos quedado aquí, con muchos fármacos, hablamos de que un fármaco, por la vía de administración, se biotransforma. Y se puede biotransformar, es decir, se transforma, esta fórmula se puede acabar transformando en otra cosa, porque automáticamente el organismo lo que pretende es, digamos, degradarla, asimilarla. Y claro, como el organismo no es solo un órgano, hay más. Y se puede pasar por el hígado. Este fármaco, por el hígado, pierde mucha efectividad, tiene una biotransformación. Por vía sanguínea, intravenosa, es claro que en la calle no le vamos a colocar. Nadie tiene, habitualmente no se lleva una botella de suero para colocar un fármaco de este tipo. La vía sublingual, al 100%, se administra y en 5 minutos el paciente nota reacción, inmediato. Si vemos que no evoluciona, le podemos dar hasta 3 veces, con intervalos de media hora o 1 hora. Si desde ahí no ha evolucionado, no podemos seguir ya con eso, y si todavía no hemos conseguido evacuar al paciente, no podemos seguir ya con eso, porque ese paciente probablemente acabará haciéndonos un infarto de miocardio. Y seremos nosotros los que lo hemos provocado. Por otro lado, ¿qué pasa con los nitratos? Bien, los nitratos tienen efectos secundarios. Efectos secundarios como todos los fármacos. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. El resto del territorio circulatorio, bueno, pues produce los mecanismos de acción, ya hemos visto más o menos cómo trabajan, y los efectos sobre la circulación coronaria hemos quedado que los dilatan. Claro, si ya no conseguimos desde ahí la dilatación, hemos aprovechado para evacuar a ese paciente. Si tenemos problemas, mandamos directamente a cirugía y nos resolverán en cirugía. Con aquello que les contábamos de, por ejemplo, lo del que se había probado con la sonda esa, que ese paraguas, que era lo que hace ahora actualmente ya no es el paraguas, es como una especie de globito pequeño que lo que hace es hinchar la coronaria y aumentar el aporte. Al aumentar el aporte, como ya tenemos las colaterales con los nitratos que le hemos dado y el miocardio, parte del miocardio ya está alimentado, vamos y sacamos al paciente adelante. Y luego veremos y valoraremos el origen del problema, puesto que lo que no podemos hacer al paciente es tenerlo de una forma crónica enganchado a esto. Actualmente se están utilizando parches en enfermos que te pueden hacer angina sin tener ningún tipo de esas anginas mixtas de las que hablábamos antes, sin tener relación ni con el esfuerzo. Incluso hay pacientes crónicos que saben de su riesgo de infarto y que incluso antes de hacer algún ejercicio violento, no violento, cuidado, este tipo de pacientes
no pueden hacer ningún ejercicio violento. En general, tampoco los hacemos habitualmente todos. Ninguno, vamos, es difícil, salvo que sean deportistas, y en el caso de que uno deportista tenga antecedentes de angina, obviamente no hay que retirarlo de hacer deporte. Pero bueno, gente que tiene alguna actividad, pues porque se le ha provocado ese tipo de pacientes, ya ellos se colocan los parches, esos parches se hacen con gel de nitroglicerina, ya no tiene el riesgo de explosión, se absorben perfectamente a nivel tópico, a nivel cutáneo, se tienen que colocar en zonas donde no haya pelos y se utilizan generalmente en pacientes que te pueden hacer anginas nocturnas y tienen una duración de 6-7 horas, con lo que, bueno, se cubre el espectro de la noche. Pero claro, esto produce cefaleas, produce vértigos, mareos. Como siempre, en lo de los factores de riesgo, yo es que me gusta leerlo. Bien, independientemente de que tenemos los factores de riesgo, son la aterosclerosis coronaria, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, abuso de tabaco, diabetes, inactividad física. Bien, como siempre, nos colocan el tabaco. Sobre esto quiero yo tocar un poco ese tema del tabaco. El tabaco, la planta del tabaco existe desde que el mundo es mundo. Entonces el tabaco siempre ha tenido una acción, tiene una acción. El tabaco, bueno, pues se puede tomar, evidentemente, todos sabemos cómo se suele fumar, que es, digamos, la forma de fijación del tabaco más habitual. El tabaco es amargo. Entonces, el tabaco básicamente lo que hace es relajar el corazón. Relaja el corazón. Se pretende establecer la relación entre cáncer de pulmón y tabaco. Es claro que la relación entre pulmón y corazón todos conocemos. Si quedamos que el corazón es un motor, un músculo, que como por la razón de su propio trabajo se calienta. El corazón está en una zona que anatómicamente en medicina moderna llamamos mediastino, detrás del esternón y un poco hacia este lado. Y luego están los dos pulmones, que ni mucho menos son iguales, tienen incluso segmentos distintos, el derecho y el izquierdo, que envuelven al corazón. Y la función del pulmón es un poco la función que tendría el radiador de un coche, el radiador de un motor: enfriar ese motor. Bien. Entonces, estamos hablando de que el tabaco produce cáncer de pulmón. En principio, bueno, tampoco hay que ser muy avispado para eso, porque se supone que como se chupa por la boca, pasa por el pulmón y bueno, vale. También, pero según eso, pues el hecho de vivir en una gran ciudad, todos los atascos, todo este follón, también tiene que tener su aquel para ayudar a alimentar ese supuesto cáncer de pulmón. Pero tengamos en cuenta una cosa, que puede matar uno u otro, ¿de acuerdo? Cada nosotros, al ser humano, nacer es una enfermedad de muerte. Inequívocamente algún órgano nos acabará matando, acabará claudicando, acabará dejando de trabajar. Si tenemos en principio un corazón propenso a hacer, por ejemplo, un infarto, y bueno, tenemos un pulmón que en principio no canta patología de... Bueno, pues tengo primero, hay lo que se llama un orden de prioridades siempre. Usted en su casa tiene, a la hora de hacer su presupuesto mensual, hay un orden de prioridades. Evidentemente lo que no pone primero es el tomarse el vermú. Digamos, el vermú es si sobra. O sea, el orden de prioridades será pagar la casa, pagar la nevera, pagar tal... Y luego al final, si queda algo, pues para un vermú, pues un vermú que tomamos, pero nada más. Lo que no hacemos es poner primero como necesidad el tomar el vermú, independientemente de que sea muy agradable. Pues bien, en este orden de prioridades, claro, si tenemos ya un corazón que necesita de su relajo, de que alguien le relaje, que el mejor relajante que hay para el corazón es el amargo, el sabor amargo. El tabaco va a ayudarle a relajarse. Por eso digo que
cuando yo leo esto, pues bien, está bien, porque además el libro está bien, es gordo, y en algunos casos dan hasta ganas de tirárselo a alguien. Sobre todo a lo mejor algunas veces al que lo ha escrito, ¿no? A lo mejor el que lo ha escrito tampoco tiene la culpa, cuidado, porque el que lo ha escrito lo ha estudiado de otro sitio o de una facultad. Pero básicamente eso del tabaco, concretamente además, como estamos con el tema del corazón, que sepan ustedes que el tabaco relaja el corazón. Y si tenemos ya un paciente que me ha cantado con problema de corazón, lo de siempre también, tampoco se puede fumar 3 paquetes diarios de tabaco. Pero el tabaco, si es fumador, lo que no podemos hacer es que su mujer, si además es joven y él es mayor, ya es un empresario, tal y cual, le llegue y le quiera quitar el tabaco, porque entonces lo que va a hacer es heredar antes. En fin, recuerden que vamos a ver si rompemos la madrugada. Buenas tardes y hasta pronto.